Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Continuamos la primera jornada del curso con una mesa redonda en la que tenemos el gusto de contar con la profesora de Ciencias de la Información y titular de Periodismo y Nuevos Medios, Asunción Bernárdez. La profesora, que es lingüista de formación y doctora en periodismo, ha dado clase y sigue dando clase sobre teoría de la comunicación. Es experta en perspectiva de género y también tiene mucha investigación en la materia. Uno de sus proyectos de investigación está dedicado a la industria, al consumo popular y la alfabetización de la juventud. A todos y a todas nos suena este trabajo, esta investigación, esta perspectiva, puesto que esta mañana hemos concluido en una primera referencia de las primeras horas del curso sobre la importancia, hacer hincapié sobre la importancia de la educación, la formación, la alfabetización en nuevas tecnologías, especialmente en la forma en la que los seres humanos, la persona que nace hoy y será para siempre nativo y persona digital, sepa desde pequeño y desde pequeña adaptarse a este nuevo mundo con una perspectiva ética, que también se ha puesto de manifiesto absolutamente necesaria como uno de los elementos de prevención o de lucha contra las consecuencias indeseadas de las redes sociales, el espacio digital, el tercer entorno del que nos ha hablado el profesor Javier Echeverría, y de lucha también contra la desinformación. Tiene la palabra la profesora Asunción Bernárdez. Que era el siguiente, ¿no?, sobre la lectura y la recepción del Quijote. Y una de las tesis que manejaba allí era que este libro responde al miedo que la gente tenía en aquellos tiempos al invento de la imprenta. Es decir, había sido una época donde la ficción, los libros de ficción, empiezan a circular en lo social de manera libre. Porque hasta ese momento las lecturas estaban completamente dirigidas por la Iglesia. Claro, se leía muchísimo en voz alta, la gente no sabía leer y por lo tanto había un control enorme de la lectura. Entonces, este libro, por ejemplo, el Quijote, lo podemos interpretar así. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando de repente la información funciona completamente libre, da la sensación de que no hay control y ahí tenemos a ese personaje y ese miedo que es Don Quijote, que se vuelve loco? ¿Por qué se vuelve loco? No por leer grandes libros, sino por leer los libros de caballerías, es decir, los libros que las clases altas y las instituciones reconocidas como buenas, que eran la Iglesia, también la poca academia independiente que había, etcétera, consideraban que eran libros pecaminosos, libros que sacaban a la gente de sus carriles y lo metían con temas que tenían que ver con la fantasía y demás, ¿no? Bueno, es una buena interpretación, yo creo, del Quijote. No me la he inventado yo tampoco, sino que hay gente que ha trabajado en este tema de la recepción literaria, de la libertad que es escribir, la libertad que es el pensar, la libertad que es el hablar, ¿no? Y creo que en el fondo está muy bien que estemos como muy preocupados, muy preocupadas todo el mundo con el tema de las redes digitales, porque están impactando efectivamente en nuestra vida de una manera completamente radical. Están impactando de una manera que nos da miedo. Y como creo que he dicho esta mañana, el problema de tener miedo es que uno se vuelve violento. Y creo que ha salido esta mañana aquí, ¿no? Y a veces solamente lo pongo esto un poco al principio de toda esta charla, porque creo que estamos al principio de algo, pero no sabemos muy bien qué consecuencias tendremos es decir, cuál será el futuro de los medios, de este tipo de medios, de nuestra sociedad dentro de 20 años. Que nos dicen los números y que nos dicen los datos, que es una realidad. Se oye de algún otro sitio, perfectamente, ¿no?, diagnosticada. Si tenemos ya son las que me vienen del más allá. Porque los datos lo que nos dicen es que estamos en una situación muy complicada. A taparme, a que no diga nada. Los municipios nos pecan, las mujeres. A que estoy, sí. Que nos vamos hacia municipios de más de 20.000 habitantes. Bueno, pues lo que os decía, que yo creo que tenemos muchísimo miedo
Y tendremos también una tendencia como a hacer evaluaciones, como bien hemos visto con la COVID, ¿no? Que no hemos superado la COVID ni nada que se le parezca. Y fijaros la cantidad de informes ya que hay de COVID, es una auténtica locura. Mientras que los científicos y las científicas que son de verdad serios están diciendo, esto tiene que pasar el tiempo para hacer una evaluación. No podemos evaluar de manera tan precipitada porque la ciencia necesita tiempo, ¿vale? Y esto no quiere decir que no es ninguna disculpa para que no evaluemos, para que no hagamos de seres fantásticos, o sea, hagamos imágenes fantásticas de cómo va a ser nuestro futuro. De segunda, porque todas lo sabemos. Al final, cuando... Oye, a ver si os interesa más que lo que yo os digo. De alguna manera dejan de estar accesibles y sobre todo los servicios públicos de cuidado de mayores y de menores, pues las y os cambiáis de sala a todo el mundo. Cuando no está. Me pongo el peor panorama. Fíjate, si me tengo que prejubilar. Con lo que me gusta dar las charlas, a dar la lata con las charlas. O al final, bueno, yo sigo, aunque tengáis la cacofonía, ¿no? Silencioso, pero continuado. Bueno, pues ¿qué os decía? Que mirad, yo creo que el gran cambio a lo mejor que podemos fantasear de cómo será el futuro dentro de 10 años, dentro de 20, y lo sentimos bastante catastrófico, ¿no? Con todas estas cosas que están pasando. Pero bueno, la catástrofe y la salvación o la perdición del mundo puede ser que no venga ni de nuestro mundo, ¿no? Esta mañana también ha salido el tema de la ecología, lo importante que es, otro tema que no lo hemos citado de manera directa, pero que es fundamental, es el tema de cómo todas estas empresas inciden en el dibujo de un mundo completamente desigual. Es terrible lo desigual, las desigualdades que se han generado en este mundo son verdaderamente brutales. Y casi siempre hablamos desde nuestro propio entorno, ¿no? Desde este occidente, que aún así defendemos, como he hecho esta mañana, por nuestros valores democráticos, porque de momento no tenemos otros. O sea, aquí no hay otra, no hay más que o la democracia o la barbarie. Democracia, yo diría, vamos a perfeccionarla. Os digo que en mis últimos años me he vuelto un poco anarquista, ¿no? Entonces digo yo, bueno, pues a lo mejor lo que os decía esta mañana son las herramientas del amo las que no funcionan, las que para destruir este mundo. Tendremos que fabricarnos otras herramientas, tendremos que aprender a combatir todo esto de las fakes de otra manera, ¿no? Y no sé, bueno, que esto, creo que en esto académicamente os digo que el que tenga una solución que la ponga encima de la mesa. Es decir, estamos en un mundo de cambios y veremos cómo esto va a ir marchando, porque va a ir, fijaros las inundaciones de Alemania, ¿no? A lo mejor esto dentro de 5 años o 10 años estamos en un panorama que no nos lo hemos ni imaginado. La gente que vive más cercana a los temas de ecología, por ejemplo, yo qué sé, yo tengo un hijo de 25 años que ya se está preparando para la catástrofe. Y ya está diciendo, es que me tengo que acostumbrar a ser mediador entre la gente porque vamos a sufrir nuestra generación muchísimo. Bueno, a lo mejor están siendo más lúcidos o más lúcidas que gente que estamos trabajando en otras áreas, ¿no? El caso es que no tenemos esa previsión. Me parece que en Holanda que tienen una titulación que se titula algo así como Prospecciones de futuro, ¿no? En España, claro, hasta que hagamos un grado de prospecciones de futuro, ¿cómo puede ir al futuro? Pues os imagináis que nos precipitaremos por un barranco antes de que lleguemos antes del precipicio, ¿no? Pero en otros sitios se está trabajando en este sentido, ¿vale? Entonces quiero decir que ver el fenómeno de las fake news y todo esto que está pasando de manera aislada es muy espectacular, pero tal vez no deberíamos, no sé, yo no tengo verdades, ¿no? Tengo sensaciones y emociones que me vienen pues de leer, del comentar cosas y demás, nada más, ¿no? Entonces, bueno, cosas que ya hemos dicho esta mañana y que ya no voy a insistir mucho, ¿no? ¿Qué nos asusta un poco de las fake news? Pues sobre todo que inciden totalmente en el trabajo periodístico que se había venido desarrollando en todo el siglo XX, con todos los defectos del trabajo periodístico y cómo ha impactado. Bueno, en las formas, como sabemos, en cómo se distribuye la información, cómo se produce la información. Vemos todos los días telediarios donde se empeñan en darnos imágenes, yo que sé, de un señor que se tira de un precipicio de Estados Unidos o de no sé dónde, y tú dices, ¿para qué quiero yo ver esa imagen? Simplemente te la ponen porque tienen la imagen, es espectacular y se ha acabado, ¿no? Entonces, esto ha cambiado totalmente la forma de lo que nos llega, ¿no? Cómo se distribuye. También sabemos que los ciclos son muy cortos, ¿no? Los ciclos de las noticias son verdaderamente
Y eso genera también formas de olvido que son muy importantes en lo social. Por ejemplo, aquí lo que consigue, yo creo, la derecha, que también es nuestro miedo, ¿no? La ultraderecha, en sus discursos es consolidar cosas a base de utilizar esta fórmula rápida de información. Por ejemplo, pues se ha consolidado en Madrid que no hemos tenido muchos muertos, ¿no? Que el nivel de muertos en Madrid en la pandemia no han sido muchos, pero tú vas a ver los datos y sabemos que si en la media española han sido un 10, o sea, los muertos en España han aumentado el año pasado un 17%, en Madrid, no os doy la fecha, el número exacto, creo que fueron un 40% más. Es decir, por ejemplo, ese tipo de datos, vemos cómo se trabaja esa información, ya no digo en las fake news, sino en la prensa conservadora, vemos cómo verdaderamente ha hecho que la gente borre ese dato, ¿no? Y que al final se quede la percepción de que, bueno, en Madrid no se ha muerto más gente que en cualquier otro punto de España. Y se borra todo el contexto político, ¿no? La desaparición de cabeceras de periódicos, ya sabéis que ha sido brutal, es decir, la crisis esta ya ha incidido en un mundo en crisis que era el mundo del periodismo, de profesionales de las redacciones, que luego os daré datos. La precarización enorme laboral, yo que estoy formando a gente en el periodismo, es verdaderamente dramático y sabemos que la gente cuando se licencia se va a llevar normalmente los gabinetes de comunicación de las empresas y no va a trabajar desde luego en noticias y sobre todo no va a poder elegir. La gente joven que se va a trabajar en medios va a tener que comulgar con la cabecera y con el perfil ideológico donde pueda trabajar, es decir, no va a tener opción. ¿Como el ejemplo? No. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto ha impactado muchísimo. ¿Y qué pasa en definitiva? ¿Y por qué viene ese miedo? Porque el periodismo ya no controla la producción de noticias y eso es un poco la cosa, el dato más o la idea más general. Fijaros, esta mañana han dado también algún dato de este tipo. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, por ejemplo, da el dato como el 67% de noticias que se consumen vienen a través de Google, el 29 y pico por Facebook, es decir, ya hoy día, si sumamos todas esas categorías, fijaros lo poco que la gente se informa ya por cabeceras yendo a consultar periódicos, porque lo que pasa es que luego las noticias se reciclan y es así, yo lo consulto siempre con mis estudiantes, ¿leéis periódicos? Casi nadie ya, gente joven, se lee un periódico, La gente simplemente lo que hace es que atiende a algo que le ha retuiteado alguien o que se lo ha mandado a alguien, etcétera. ¿Qué consecuencias? Pues claro, mirad, fijaros, el flujo del dinero que generaba, que generaba el mundo de la empresa periodística se ha ido totalmente de las empresas tradicionales. No es cosa de chicos. Y cuando hablamos de prensa no hablamos de ética profesional, hablamos de no sé qué, pero ojo, hablamos también de dinero empresarial, es decir, cuánta gente con dinero está dispuesto a meter dinero en las empresas periodísticas. Bueno, veis aquí un dato, ahí tenéis lo donde he sacado el Pew Research Center, por ejemplo, que ha evaluado todo esto, cómo los trabajos en los periódicos en papel se han reducido muchísimo y cada vez hay menos, digamos, hay no sé qué me pide esto, ese sí no sé cómo tengo que darlo, me da miedo tocar nada. Sí, esto es la inteligencia, sí. Gracias. Bueno, estos son también datos que igual de cómo se informa a la gente online a través del social media, o sea, en redes sociales en concreto, porque Internet es mucho más que el online. Pero fijaros la prensa escrita, cómo ha bajado, es impresionante lo poco importante que es, salvo para gente que tiene más edad, salvo la gente que tiene más edad, es la que salva más aquí estos valores, mientras que la gente joven, como veis, todo el mundo o sea que esto es sobre todo una proyección de futuro, ¿no? Como el online cada vez irá más. ¿Y por qué? Porque el dinero de la publicidad que mantenía la prensa se ha ido online, ¿vale? No es que tengamos ahí grandes hermanos
pensando en desinformar a la gente. Es el dinero que mantenía el sistema de prensa convencional, hoy día se ha ido a la red y eso es lo que está pasando básicamente, ¿no? Y estos son datos, bueno, no os doy... una cuestión muy importante también en el tema de las fake news es el tema de la confianza. ¿Cuánto confía la gente en la información que recibe? ¿De acuerdo? Y claro, si pensamos en esto, decimos, la gente es que se fía de cualquier cosa. Pero es que ese pensamiento que nosotros tenemos, y somos gente, porque somos gente, quieras que no, voy a decirlo así, no estamos en la campana de Gauss, no somos el centro de la campana de Gauss. Somos gente que hemos pasado por la universidad, estamos en la universidad de alguna otra manera, tenemos conocimientos especializados y no estamos en el centro de la campana, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para mucha gente que está en el centro de la campana, ¿no? ¿Sabéis? Es decir, gente que tiene conocimiento especializado, más cultura, menos cultura, tal. Claro, también desconfía de lo nuestro. No sé si me explico. O sea, es muchísima gente en la vida social ha desconfiado de la profesión periodística muchísimo, ¿vale? Y, por ejemplo, la idea de que los periódicos te engañan, no los hemos inventado ahora con las fake. Es que si era hace unos años, si tú eras de, por ejemplo, progresista, sabías que la ABC te iba a engañar. Y te iba a engañar con lo que fuera, ¿no? Con dónde iba el rey, con el papel institucional de no sé qué, te iba a engañar. Y esa percepción hoy día existe muchísimo y mantiene todo este tipo de disidencias también de mucha gente de lo común frente a los medios de comunicación convencionales. No se fían, ¿vale? La gente no se fía de las noticias y con razón. Y tienen razón a quejarse porque el negocio periodístico ha sido un negocio que ha sostenido muchísimas veces a la voz de su amo. Son empresas periodísticas que han mantenido ahí una serie de estructuras de élites en el poder. Entonces, no hay un objetivo... Esta mañana hablabas de la verdad. Bueno, pues no hay una verdad periodística, es verdad, ¿no? No hay una verdad. Y la gente ha percibido que les dábamos... los periódicos daban una verdad deteriorada, una verdad que no era la suya. Esto lo digo para no... Porque si pensamos que la gente que consume fakes es gente tonta, gente estúpida, no ganamos nada, ni para el análisis ni para el cambio social, yo creo. Si solamente interpretamos a nivel de que la gente es que es tan tonta, es tan fácil de engañar, creo que mañana vais a hablar de emociones, ¿no? Creo que vas a hablar de emociones, un poco lo veremos aquí, ¿no? Cómo nos relacionamos con la información de una manera completamente emocional. Eso de que seamos totalmente racionales cuando leemos y cuando tal, es una mentira, ¿no? Solo que la gente que nos han educado a pensar con otras claves, muchas veces incluso nos engañamos a nosotras mismas, ¿no? Y decimos, bueno, es que yo soy muy racional porque la vida académica, bueno, tendréis a vuestro alrededor disparates de gente porque eso estamos viviendo ahora, ¿no? Yo qué sé, yo tengo una compañera que proviene de la física y se hace curas cuánticas. Pues yo qué sé, chica, pues tú dices, ¿cómo es posible que hoy día gente que viene incluso del entorno académico de tal haya entrado por los discursos negacionistas y no se ha vacunado y no sé qué? O sea que esto es un arma muy potente, pero no es tampoco por el propio medio, ¿no? Sino por todo un ambiente general de crisis que yo diría civilizatoria que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Una desconfianza con las élites, un sentirse la gente traicionada también después del 2009-2008. La crisis de 2008 ha sido terrible, entonces hay mucha gente que no cree en las instituciones, no cree en el Estado porque en el fondo se han sentido bueno, pues se han sentido engañados, engañadas y que ahí no ha habido nada para ellos, ¿no? Y no hay que ignorar efectivamente esos discursos y hay que interpretarlos así, ¿no? Bueno, el problema es la desinformación esta que ya sabemos que existe y lo que decíamos esta mañana, es un tema muy preocupante sobre todo para la democracia, que yo creo que es lo que hay que intentar salvar sobre todo, ¿no? Bueno, esto como lo has comentado esta mañana, yo creo que ya no lo voy a comentar, toda esta problemática, pero sí creo que es importante destacar esta cuestión de que estamos viviendo unas nuevas formas de desigualdad, que por ejemplo es curioso que hoy hayamos tratado el mundo en nuestra conversación como un todo uno, ¿no? Y tampoco es un todo uno, es decir, ¿cuánta gente tiene acceso a poder comprarse un ordenador, a conectarse, a tener fibra
Fijaros todas estas realidades que en nuestro mundo ahora mismo han salido, ¿no? ¿Qué pasa con los niños del Pozo del Tío Raimundo, que los deja sin colegios, que no tienen ordenadores, que no tienen ni luz? Y esto no hay que irse al tercer mundo, lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, hay una fórmula, un acceso muy desigual al conocimiento y una forma muy desigual también a todo el tema informático, de acceso a las noticias, etc. Y eso creo que es muy importante a la hora de evaluar todos estos problemas, porque es muy interesante, ¿no? Claro, una cosa que os pongo aquí, fijaros, esta mañana también lo decíamos, es que tenemos un buen diagnóstico. Tenemos bastante buen diagnóstico. Yo me metí en Google Académico, por ejemplo, te metes, y si tú escribes fake news, hay nada menos que 575.000 resultados. Es decir, 575.000 artículos académicos para hablar de fake news. O sea, no será porque no lo tratemos, no será porque en la universidad no tengamos a veces dinero para investigar. A ver las haylas, por todos lados. O sea, tenemos investigaciones, ya está. Esto lo tenemos. Fijaros, si busco fake news en el último año, 20.900 resultados, solamente referidos al COVID-19, O sea, es una barbaridad de investigaciones académicas las que hay, ¿no? Entonces, en diagnóstico yo creo que ya estamos bien servidos, ¿no? En cambio, no estamos tan bien en el tema de la libertad de prensa, ¿no? O sea, el tema es que en la situación que tenemos ahora, resulta que claro, eso de la libertad de prensa, que yo creo que sí es uno de los elementos, igual que la libertad a hablar es una defensa y un elemento muy importante de la democracia, pues no está tan bien en el mundo, ¿no? Si le hacemos caso al informe que ha hecho Reporteros Sin Fronteras, su secretario, su director, dijo la famosa frase esta del periodismo es el único antídoto contra la desinformación, ¿no? Pero está total o parcialmente bloqueado en 73 de los 180 países del mundo, ¿no? Entonces, todos esos análisis, toda esa cosa, bueno, y resulta que no tenemos ni siquiera libertad de prensa, y es más que la COVID ha incidido de manera muy fuerte sobre la libertad de prensa. Esto es el resumen gráfico solamente están en buena situación los países que están en blanco, que son los nórdicos, Portugal y poco más, y la mayoría de nosotros estamos en esta situación más bien buena, más bien buena que bueno, y lo demás, fijaros, en rojo, en negro, es decir, que aquí hay muchísimo todavía por hacer y no podemos ver el tema de redes sociales tampoco y de cómo circula la información si no tenemos en cuenta este sistema tan homeopático que os he puesto ahí, ¿no? Yo sí estoy desde luego de acuerdo totalmente de que el periodismo es la única, no la única, es una de las vacunas contra la desinformación, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues poniendo trabas, no sé qué. Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, entre otras, por ejemplo, no sé si es un problema, porque yo estoy convencida que hay problemas de tipo ideológico, pero hay problemas de tipo económico. ¿Qué pasa con los periódicos? Por ejemplo, ¿podemos mantener periódicos al margen de la publicidad? Está bien, también nos podemos hacer la pregunta, ¿está bien dejar que la prensa tengamos cabeceras, yo qué sé, que podamos pagar entre toda la ciudadanía? Pagarle a una persona para que haga una investigación, porque claro, el problema de no tener periodismo es que no tienes investigación social, no tienes difusión tampoco, ¿vale? Entonces quiero decir que a lo mejor deberíamos poder articular, no sé muy bien cómo, pero otro tipo de prensa y de generación de noticias que, ojo, no nos lo hemos inventado nosotros, que acordaros que cuando salió la crisis del 2019, poco antes, los años anteriores, hubo este gran proyecto mundial que se llamó Indymedia. ¿Os suena? Esto ya lo ha habido siempre, ¿no? O sea que desde que cayó el muro de Berlín ha habido mucha gente crítica con el sistema de los medios de comunicación. Cuando empezaron los periodistas a trabajar con blogs y tal, el periodismo entró en una gran crisis en esos años, ¿no? Con las guerras de Irak y tal. ¿Y qué se hizo? Se montó un sistema mundial que se llamaba Indymedia, de donde han salido todas las radios libres, por ejemplo, todo el sistema de radios libres que hay en España, que todavía han seguido viviendo, un sistema de prensa que intentaba ser alternativo,
Y quiero decir que para sostener estos medios necesitamos dinero. No sé si son los estados los que tienen que ponerla, no lo sé. Pero necesitamos montar sistemas periodísticos que no estén pagados solamente por la publicidad. De verdad, si es que si no, no hay manera. Es que, perdonadme que sea yo tan materialista, pero yo que me dedicaba al género, antes contaba muchos estereotipos y ahora cuento dinero, ¿no? ¿Dónde se va el dinero para el cine? ¿Dónde se va el dinero para producir series? ¿Dónde se va el dinero, no? A manos de hombres, de mujeres, hacemos ese estudio. ¿A dónde se va el dinero de la publicidad, no? Esto es lo mismo que os decía antes, claro. ¿Cómo ganan las fake news? ¿Cómo gana la ultraderecha? Porque lo que nos interesa de las fake news, yo creo, nuestra gran preocupación, o por lo menos la mía lo es, no es que me engañen diciendo que no se ha extinguido el dinosaurio Rex, que me manden un fake de que existe que han encontrado un dinosaurio Rex en algún sitio. El problema que tenemos es el problema asociado a la vida política y a la gobernanza y a cómo será nuestro mundo en democracia o sin ella. Entonces, lo que nos interesa es esta cuestión, lo preocupante es esta desconfianza, ¿vale? Ya digo, pero una desconfianza que es muy concreta y que tiene que ver con la política. Y fijaros cómo todas las fakes y el discurso de la ultraderecha, sobre todo se dedica a desgastar la creencia en un periodismo objetivo, en desgastar la creencia de que el Estado tiene que ser un organismo que nos protege, que la Comunidad Europea es una cosa buena porque Europa hemos sido una cultura de gente salvaje que se ha pegado a lo largo de la historia durante siglos brutalmente, y que somos las primeras generaciones que hemos vivido sin una guerra. Por ejemplo, todas esas verdades no nos las dicen, ¿no? Se dedican al desgaste y basados en la desconfianza de la gente, ¿no? Entonces yo creo que desde luego un sistema que intente reflotar esto, es que yo a veces, lo que me indigna muchas veces es que estoy viendo la televisión y, por ejemplo, voy a decir de nuestro gobierno, de muchos gobiernos, que ¿por qué no dicen este tipo de cosas a la gente? Es que nos han ganado en el discurso la gente de ultraderecha, ¿no? Nos han ganado con esas mentiras y eso es verdaderamente impresentable. Cuando hay muchas verdades en las que no existimos y en las que no... y porque ellos han ganado esa desconfianza, ¿vale? Bueno, España desconfiamos también de la prensa, estamos en un sitio que no existe mucha libertad ahora mismo de información. Sabéis que hemos sido sustraídos de muchísimas imágenes trágicas, ¿no? Vimos un poco algo de hospitales, tal, pero muy poco, 4 ataúdes y se ha acabado todo, ¿no? Bueno, pues son un tipo de... Esto, perdonad, lo voy a saltar, porque estos son lugares donde podéis encontrar, o sea, que hay muchas iniciativas, no solo europeas, sino que la propia ONU es una gran preocupación el tema de la infodemia, y hay muchos proyectos por ahí que, bueno, esto si los rastreáis, los encontraréis enseguida. No sé si me paso, que yo es que me enrollo. Sí. Avisarme porque es que... bueno, tengo aquí, no sé a qué hora hemos empezado. Bueno, voy a intentar terminar rápido. Claro, muchas veces las ocurrencias que tenemos que a la hora de pensar en estrategias, ¿no? En contra, ¿qué hacemos con los fake? ¿Qué hacemos para defendernos la sociedad civil de todo esto, ¿no? Bueno, primero pensamos que tendemos a pensar que el medio, o sea, el mensaje es el peligroso, ¿no? Y cuando vemos, yo la literatura que he estado consultando de cómo luchar contra la desinformación y tal, muchos artículos académicos te tienden a dar este tipo de consejos, no solo a la ciudadanía, sino incluso a la gente que formamos para que enseñemos a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, tómate unos momentos para creértela, es decir, ¿no? Que las cosas no pasen por ti, sino que reflexionemos, que hagamos una lectura crítica. Ahora os diré que esto parece ser que no influye mucho, o sea, no es tampoco muy práctico. El tema del vídeo, ¿no? Tanto en fotografías, en imágenes, como el vídeo, enseñar a la gente lo que hablabais antes, el tema de las alfabetizaciones visuales, de cómo hay que hacerlas y tal. Enseñar a la gente a que desconfíe de estas noticias que solo dan catástrofes, ¿no? Y que solo dan imágenes que son muy impactantes, por ejemplo, que nos dicen enseñar a que la gente desconfíe de ese tipo, ¿no? Pero claro, si es que nos lo meten, ya os lo digo, en el telediario.
Yo cuando veo el telediario, ahora se ha puesto de moda cerrar el telediario, ya os digo, con una serie de desgracias de gente individual, accidentes, uno que se pierde en la nieve, el otro que no sé qué, que dices tú, ¿qué tiene de esto de sentido noticioso? Ninguno. Tiene simplemente el haberse... Es decir, que esto ya venía de antes en el periodismo. Este vacío de contenido del periodismo, por ejemplo, televisivo, que antes se me ha pasado decirlo. Sabéis que la televisión, como visteis allí, sigue siendo un elemento importantísimo, incluso más que la prensa escrita a la hora de generar información, ¿no? Entonces, el tema de los trabajos de tipo catastrófico, noticias catastróficas, ya os digo, lo hacen las redes, pero ojo, lo hace la televisión, que tiene muchísimo poder. Y normalmente, es decir, nos ponen la carga en los receptores, ¿no? Y te dicen, oye, busca primero la fuente fiable y busca datos relevantes para ver si esa noticia... Y es verdad que cuando buscamos datos relevantes, te das cuenta que muchas noticias son... claro, os voy a hacer un inciso, y como todo el mundo ahora tenemos un cuñado... tenemos un cuñado, no sé si hay un cuñado o un primo de ultraderecha, ¿no? En las familias, que eso que antes no lo teníamos, pero es que ahora lo tenemos. Y para hablaros de esto simplemente os voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cuñado, pues negacionista del cambio climático, ultraderechista, de estos que manda, y además muy activo en la red, ¿no? Entonces me manda cosas. Un día me manda una cosa que pone, se ha comprobado desde una imagen, desde un satélite, que la Tierra, hay más masa verde ahora en la Tierra que hace 20 años. Claro, por supuesto él tan contento porque así niega el cambio climático, no fue a comprobar nada. Yo me fui a comprobar algo, digo, pero qué raro. Entonces, claro, me fui y, por ejemplo, esa era es una fórmula muy básica de manipulación periodística, ¿no? Que es que tú solamente das parte de la información, porque tú cuando le ibas a leer, es verdad que desde un satélite se ve más verde. ¿Pero por qué se ve más verde? Porque los polos se están descongelando, aquello verde que hay es monte bajo, es tundra, mientras que lo que da oxígeno al planeta son lo que se está perdiendo, que son las selvas de la Amazonía, eso es el pulmón de la Tierra, y en cambio ahí están reduciéndose. Entonces, es decir, de una verdad, es decir, él no me ha dicho una mentira, pero ha manipulado lo que me quiere decir, ¿vale? Entonces, todo este tipo de formas, fijaros, digamos que nos meten la responsabilidad a los o las receptoras, pero fijaros, esto es... Para mí es un engaño, porque ¿cuál es la diferencia entre mi cuñado y yo? Él ha hecho un ejercicio, él ha creído en la noticia que le han mandado, porque venía de su amigo, de su contexto, de su tal, y yo no la he creído porque venía de él. Porque si a lo mejor me entra por la red de ecofeministas que tengo, no me la hubiera ido a chequear, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos es construyendo una guerra totalmente ideológica, ideologizada, y a la gente, y no es malo. O sea, es decir, no es malo enseñar que nos movemos con ideología, porque también otra cosa que ha hecho la derecha, decir que lo ideológico es malo, o que lo político es malo, o que, ¿no? Tú piensas desde la derecha, desde el mundo conservador, desde gente que quieres apoyar a la gente que tiene mucho, y yo pienso desde este lugar que quiero ayudar a la gente que se desarrolle, la gente que tiene menos. No sé si me explico. Y eso no tiene nada de malo. Sí, ya, vale. Solamente, bueno, ¿cómo hacerlo? Mirad, en la cuestión educativa solamente os dejo esta referencia por si a alguien os interesa. Hay incluso un método que para enseñar en los colegios y en las universidades que dice, tenéis el artículo, si lo rastreáis os sale en El País, de este profesor que dice, no, esto del pensamiento crítico, por ejemplo, frente a las fake news no nos sirve para nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos otra vez con el tema de la ideología. Ni mi cuñado me va a creer a mí ni yo a él, ¿vale? Entonces, para el tema de los... cuando enseñamos a gente joven, se utiliza el concepto de nada de pararse a pensar, simplemente no pierdas tiempo. Métete en los sitios que tú crees que donde está la verdad y compara de otra manera, ¿no? ¿Cómo habría que hacerlo? En un proceso que en la vida social es muy complicado, ¿no? Hay que cribar en 4 pasos, hay que investigar las fuentes, buscar la cobertura más fiable, pero eso, claro, lo haces si estamos haciendo fact-checking, pero es que en la vida cotidiana no hacemos fact-checking, ¿no? A no ser que quieras fastidiar a tu cuñado y darle en los morros, que es para lo que se trata, ¿no? Pero si no, es que es muy difícil que gastemos todo ese tiempo, ¿no?
¿vale? Entonces yo creo que, bueno, hay otras visiones de quién, bueno, lo de los moderadores que ha salido esta mañana. Decía... Y, bueno, este es el concepto de lectura lateral, solamente. Yo me gusta pensar, ya os digo que últimamente, como digo que me he vuelto más anarquista que otra cosa, me apetece pensar que lo que tenemos que trabajar es un cambio de modelo social, en el fondo desde una base muy distinta, ¿no? Y es iniciativas que tengan que ver con, como os decía antes, con otro tipo, no sé, tendríamos primero que imaginar un mundo, ¿no? Tal vez necesitaríamos aquí no sé, un utopista de estos que había en el siglo XIX imaginando dos mundos posibles, ¿no? Necesitamos ahora mismo esa imaginación, imaginar el mundo de otra manera que se pueda oponer, ¿no? a la vida tal como la estamos desarrollando, ¿no? Bueno, os he puesto aquí solamente un ejemplo de iniciativas de la sociedad civil. Esta la impulsó Tim Berners-Lee, que es una de las primeras personas que ha trabajado en el mundo de Internet desde los orígenes y que trabaja de manera crítica, y lo que él plantea, un poco lo que tú terminaste esta mañana, ¿no? El tema de que hay que hacer alianzas entre distintos sectores de la vida social para poder solucionar este problema. Porque es lo que decía esta mañana, yo creo que prohibiendo o haciendo solo fact-checking no vamos a cambiar, ¿no? No vamos a cambiar esa masa de gente que está en el centro de la campana, que no se siente implicado con el modelo social en el que vive y no lo conoce, y que, fijaros la cantidad de gente, lo preocupante, que hoy día pues niega el sentido de la democracia, ¿no? Eso es una cosa terrible. Bueno, terrible para mí, pero sobre todo porque todavía no hemos inventado otro modelo. Si sale ahora un Fourier o ya os digo, un utopista nuevo y nos hace un modelo social, pero fijaros que está hasta mal vista la utopía, ¿no? Hoy ya me diréis quién se atreve aquí a plantear una utopía. Diríamos que lo individual, que lo no sé qué. Aquí no se atreve nadie a hacer un pensamiento utópico, ¿no? Porque nos acribilla, ¿vale? Bueno, entonces, en resumen, que hay que actuar en muchos lados. Yo creo que no asustarse y no trabajar o sea, utilizando, porque si no nos lleva a la violencia. Ahora sí, ahora yo también echo de menos, os digo, ya para andar más por casa, echo de menos más contundencia, ¿no? En la gente que es de verdad, o que somos de verdad democráticos o democráticas, estamos en ciertos gobiernos, hay que ser muy contundente. Hay que ser muy contundente y no dejar pasar las cosas, ¿no? En toda la medida que podamos, ¿no? Y no actuar tanto a la defensiva, como también ir generando un discurso propio con mensajes que, bueno, que en el fondo es lo que somos, que es que la democracia es lo mejor que tenemos y ya está, ¿no? Bueno, me callo, perdón. Me callo y lo siento, ya seguimos si queréis. ¿Tú necesitas aquí? Sí. Gracias, Gracias a la profesora Bernárdez, que nos ha abierto muchos melones, que sí, espero que sigamos aprovechando a lo largo del curso de verano. De momento tenemos Perdón. Trae Magis, que te la voy a poner allí. De momento tenemos una nueva intervención, otro invitado, un experto en todo lo que nos pueda interesar, que es Borja Azuara. Perdón, Azuara. Yo estoy acostumbrada a los Arzuaras. Y bueno, Azuara. Bien, el invitado es nada menos que abogado, consultor experto en Derecho, Estrategia, Comunicación Digital, profesor de Derecho Digital, conferenciante, divulgador, colaboración en distintos medios, pero sobre todo nos interesa muchísimo, a mí particularmente, y creo que en este curso nos puede aportar muchísimo conocimiento y muchísimos datos,
porque es miembro de la Asociación de Expertos Nacionales en Abogacía Digital. Hemos estado hablando esta mañana sobre la regulación, la autorregulación, sobre las instituciones, sobre quién nos defiende, cómo nos defendemos, qué defensa posible hay de las consecuencias, frente a las consecuencias indeseadas de la desinformación, que, como muy bien acaba de decir la profesora Bernárdez, afecta a la democracia, que es el menos malo de los sistemas políticos que conocemos, por lo tanto tenemos que defenderlo a capa y espada. Y además de eso, no solo es experto en materia legislativa y en derecho digital, sino que además fue director general de Red.es, que es una institución importantísima en el gobierno desde que tenemos Mundo Digital, porque es una empresa encargada de preocuparse, controlar, ordenar, regular todo el espacio digital del Ejecutivo. Además es nada más y nada menos que vocal del jurado de la publicidad. Todos y todas conocéis la autorregulación, el sistema de autorregulación publicitario, que teniendo en cuenta que en general toda la publicidad tiene un margen nada borroso de mentira y no verdad, pues funciona yo creo que muy bien, y él nos podrá decir si se puede funcionar ese mismo sistema de autorregulación que se aplica para la publicidad, porque ahí sí que funciona el mercado, ahí sí que funcionan las pesetas y los intereses económicos de los que, como yo ha dicho la profesora Bernárdez, estoy totalmente de acuerdo con ella, debería estar independizado los medios de comunicación, pero es una opinión personal, porque yo también sí que soy de las utopías. Con toda la audiencia, con este curso, muchas gracias, Borja. Bueno, pues encantado de estar aquí, sobre todo porque, aparte de lo que ha dicho Magis, a la que agradezco la invitación, y a Rogelio a participar, esta es mi casa. Yo soy profesor de la Universidad Complutense desde hace 30 años, y empecé en la Facultad de Derecho, pero enseguida me mandaron exiliado a la Facultad de Ciencias de la Información y he dado pues, durante 30 años Derecho de la Información, Derecho de la Comunicación, Derecho de la Publicidad también, en las facultades además. Ahora vuelvo a la Facultad de Derecho, también el máster de Acceso a la Abogacía y ya otras cuestiones pues, más digitales, de Derecho Digital, pero digamos que sí soy especialista en tema de contenidos en general. También estoy en la Comisión de Propiedad Intelectual, y he estado, ahora ya se acabó mi mandato en el autocontrol de la publicidad, y eso me ha ayudado mucho para estos temas, porque en el fondo la publicidad es información comercial, pero es información. Entonces, mucho de los temas, especialmente la publicidad engañosa, que están regulados, sin embargo no están regulados en información periodística. Y yo creo que sí hay temas que se pueden copiar, porque han funcionado relativamente bien pues en la Ley General de Publicidad, en la Ley de Competencia Desleal, actividades engañosas en competencia, etc. Bueno, como quiero que sea muy didáctico, es una presentación corta, pero quiero haceros pensar. Pues yo en el fondo, el que es profesor es como la policía, que siempre está de guardia, así que quiero que penséis, para empezar, esto se llama herramientas e instituciones al servicio de la verdad, y estamos hablando pues, de unos conceptos que muchos damos por supuestos, y luego a poco que rasquemos, no nos hemos parado a pensar qué hay detrás de esos conceptos. Yo además no lo he dicho, pero hice el doctorado en Filosofía del Derecho. Y a mí me encanta, cada vez que tengo que dar una clase o una conferencia, investigar en los conceptos, incluso con una aproximación terminológica, me encanta la lingüística, y para ver cuál era el sentido originario, en cómo ha variado. Pero os pregunto, ¿qué es información? ¿Qué es información? Porque también, por ejemplo, en informática, las unidades básicas de información pues son los bits, el 0, el 1, todo es información en la sociedad de la información. ¿De qué información estamos hablando? Cuando habla el artículo 20 de la Constitución del derecho a comunicar y recibir información veraz, ¿qué tipo de información es? ¿Incluye la información comercial? ¿Solo es información periodística? ¿La talla de pie es información? ¿La temperatura que tenemos aquí en este nuevo formato de curso de verano sauna es información?
¿Qué es información? ¿A qué información nos referimos? Porque la desinformación puede ser que veamos el termómetro y nos diga que no, que estamos a 19 grados. Y no, a 19 grados no estamos. Eso es desinformar, o nos estamos refiriendo a un tipo específico de información, que es la información periodística, que es a lo que se refiere el artículo 20 de la Constitución. Y entonces tenemos que saber qué es noticia. Y si toda información es una información de interés público, como dice el Tribunal Europeo, ¿no?, de Derechos Humanos, que tiene que tener un interés público informativo. Porque si no tiene interés público informativo, por ejemplo, ya os adelanto yo, para mí todos los programas del corazón, eso que dice prensa rosa, no es prensa rosa. No son periodistas, no es periodismo, es entretenimiento. Para mí se parece más a la pornografía que al periodismo. Hay quien les gusta la pornografía epidérmica y hay otros que les gusta la pornografía sentimental. Y es muy legítimo mientras sea voluntario por ambas partes. Si no hay voluntariedad, pues ya empieza a ser una legitimidad dudosa, ¿no? Pero en las noticias periodísticas, vamos al diccionario de la lengua española, e informar viene del latín informare, que es dar forma, describir. Como cuando haces un dibujo a vuelapluma. Cuando no existía la fotografía y alguien, pues, o todavía ahora en los juicios en Estados Unidos, no dejan pasar cámaras y entonces hacen dibujos a vuelapluma. Cuanto más a vuelapluma sea, más objetivo es. Cuanto más inmediato y menos elaborada sea la información, más objetiva es. Eso es informar. Porque si no es inmediato y objetivo, lo que estás es recreando la realidad. Ya no estás describiendo la realidad para que los demás vean la realidad como tú la estás viendo, siendo tú los ojos de los demás, sino que estás elaborando, metiendo una dosis de subjetividad, y es donde empieza además la obra literaria. La obra literaria recrea la realidad. Y entonces eso que en las facultades de periodismo enseñamos, una cosa es la información y otra la opinión, ojalá fuera tan fácil distinguirlo, porque hay mucha opinión en la información. Cuando metes cosas tuyas y reelaboras o cuentas desde tu punto de vista unos hechos, pues ya no es tan objetiva como debería ser, ¿no? Incluso cuando seleccionas los hechos, porque unos sí y otros no. Bueno, pues de informar, enterar o dar noticia de algo, notitia, viene de notum, algo que es conocido. Notum, por ejemplo, viene noción también, y de noción viene conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una noción, que es la primera impresión que tenemos de algo, y el conocimiento? Pues el co. El co es cuando compartimos unas nociones y entre todos fijamos un conocimiento, porque el conocimiento científico no es más que el consenso sobre unas verdades con un método científico. Y entonces hay escuelas que no se ponen de acuerdo, pero hay una verdad mayoritaria, consensuada. El conocimiento, lo importante es el co, ¿no? Los dos son nociones individuales que cada uno tiene. Pues de informar viene desinformar, que a mí no me gusta mucho esta palabra, porque desinformar, si ponemos des, es que antes alguien ha informado y luego lo desinformas. Pero no, estamos hablando realmente de el que da una mala información o no informa desde el principio, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, dar una mala información desde el principio no es desinformar, es deformar la realidad. Es una deformación, no tanto una desinformación, pero bueno, ya se ha generalizado. Desinformación, acción y efecto de desinformar, también dice falta de información o ignorancia. Yo creo que no es exactamente lo mismo, pero cuando ocultas la información sí estás desinformando, ¿no? No toda ignorancia es una desinformación. Y luego, sobre el término fake news, es muy curioso esto que dice Fundeu y estoy de acuerdo. No son noticias falsas, son noticias falseadas. Porque una noticia puede ser falsa porque no sea exacta, pero no ha habido intención de engañar. Las fake news hay intención de engañar. Con lo cual, no todas las noticias falsas son fake news, porque a lo mejor incluso el periodista ha contrastado las fuentes y es veraz porque tiene intención de buscar la verdad. Pero a lo mejor le han engañado las fuentes, pero él no tiene intención de engañar, pero la noticia al final se ha demostrado que era falsa. Entonces, no es lo mismo falsa, luego lo veremos, que falseado. Y bulo, que es muy curioso porque viene del caló y significa porquería, ¿no? Pues es una porquería, lo que diríamos información basura, ¿no? Pues el bulo es
la porquería que se difunde. ¿Por qué se difunden los bulos? Porque nos gusta la comida basura. Y es así. El mayor problema que tiene la viralización de los bulos es que nos gustan los bulos. Y entonces, cuando la gente plantea alternativas tecnológicas, jurídicas, no, es una cuestión de educación. O sea, si tú te quieres creer algo, te lo crees, y es que no vas a contrastarlo. Porque dices, no, es que las redes sociales son malísimas porque difunden bulos. Y yo digo, y son buenísimas porque puedes contrastarlo. Nunca antes tuviste tanta posibilidad de contrastar un bulo. ¿Por qué no lo haces? Porque no te da la gana. Porque te gusta ese bulo. No vaya a ser que no sea verdad. Con lo cual, para mí, hay que tener muy claro cuál es el origen de los bulos y por qué se difunden los bulos. Ya rápidamente sobre la verdad, porque era el título además de la mesa. ¿Qué es la verdad? Hay muchísimas... primero, ¿existe la verdad? Yo creo que sí existe. Lo que pasa es que una cosa es el plano ontológico, epistemológico, y otra cosa es el plano de la convivencia, y vuelvo a lo del método científico. ¿Qué consideramos verdad? Pues aquellas cosas sobre las que hay un consenso mayoritario, que esto es así, y que además no es inmutable, puede cambiar, y la historia no es más que una sucesión de cambios de opinión de la sociedad, donde una minoría ha convencido a la mayoría. Y ya no me remonto a Galileo, pero digo que, aparte del método científico, pues también hay verdades sociales que se van asumiendo de forma mayoritaria. Dice, ¿tiene la verdad socialmente admitida, mayoritariamente admitida, tiene que ser la verdad ontológica? No, pero es un problema de convivencia, tenemos que vivir como si lo fuera. Porque si decimos que no, que todo vale lo mismo, la mayoritaria y la de un loco, pues resulta que es imposible la convivencia. Entonces tenemos que tener seguridades, y el derecho hace lo mismo. El derecho existe para darnos seguridades jurídicas. Los juicios, la gente dice, no, es que hay juicios que no han acertado con el fallo y tal, y es que la verdad procesal no tiene por qué ser la verdad ontológica, es la que se ha podido demostrar, y hay que vivir como si fuera verdad, porque no se ha podido demostrar otra cosa, porque eso es lo que nos da seguridad jurídica para nuestros actos, ¿no? Bueno, pues por eso yo distingo la verdad de la veracidad, porque la veracidad, o lo veraz, no es una cualidad realmente de una información, es del informador. Es el informador el que tiene que ser veraz, que es lo que dice la Constitución y lo que dice el Tribunal Constitucional. Si un informador, que ha habido juicios, ha publicado una noticia que al final se ha demostrado que era falsa, pero ha demostrado él que contrastó las fuentes, resulta que le absuelven, porque él buscaba la verdad. Luego se ha podido equivocar, si ha sido un error hay derecho de rectificación, si ha sido que le han engañado pues, y él demuestra que ha contrastado las fuentes, pues no le condenan a él, ¿no? Y luego hay un tema que es la verosimilitud, que eso es lo que tiene que ver mucho con las fake news y los bulos. ¿Por qué nos los creemos? Porque son verosímiles, son creíbles. Aunque también os digo una cosa, que adelanto una conclusión que digo siempre. Una cosa es que sean verosímiles y otra cosa es que te parezcan raros. Entonces yo tengo un eslogan que dice, cuando me preguntan en materia de ciberseguridad, no solo para los bulos, sino para los temas del phishing y los engaños, las estafas que hay, dice, en Internet todo lo que parece raro es raro. Es un tautológico, pero es así. O sea, si te parece raro, y además ya desarrollamos un instinto, dice, bueno, pues voy a contrastarlo porque... o por ejemplo el phishing, el correo que te envían, no, tiene que confirmar sus claves del banco y tal, y digo, a mí me da que no, o sea que sospechad, y dice, no, es que entonces, lo que ha ocurrido es que ya nadie se fía de nada, mejor, no os fiéis de nada, mejor, si es que antes nos creíamos todo, y teníamos pues los mitos eso del timo de la estampita y tal, pues ahora existe el timo de la estampita pero digital, ¿no? Con lo cual es mejor sospechar de todo. Lo de verificar, que es lo que no tienen que hacer solo verificadores profesionales, tenemos que hacerlo todos, pero no solo los periodistas antes de, que ya podrían hacerlo antes de publicar una noticia, lo que pasa es que con la rapidez que hay que publicar las noticias no se hace. Luego están los verificadores posteriores, pero es que cada uno de nosotros somos un verificador en las materias que conocemos. Yo me levanto todas las mañanas, veo la prensa digital y como de mis temas conozco a todos los periodistas que escriben, porque además me llaman para preguntarme a mí como fuente sobre una noticia, pues luego cuando veo que hay un fallo les pongo un privado, es mejor hacerlo en privado,
y decir, oye, no, que corrige eso porque eso no es así. Todos somos verificadores. Y además la gente en Internet, yo soy muy tuitero, ¿no? Si dices una cosa y metes la pata, vamos, te saltan a la yugular 300 personas. O sea que eso de que dice, no, puede colar cualquier cosa, ojo, que hay mucha gente que sabe de todo en Internet y en Twitter, ¿no? Y que están encantados de corregirte a la mínima metedura de pata. Bueno, de ahí viene también ser verídico, el veredicto. Y por último, que esto poca gente lo sabe. Lo importante es la falacia, el ser falaz, como decía, que es distinto de la falsedad o de ser falso, porque puede ser inexacto y por eso ser falso, ¿no? Pero la falacia es el engaño, lo contrario de lo veraz es lo falaz. Y de la veracidad, pues la falacia. El engaño es curioso porque viene de engañare, burlar, donde in es un intensificativo y gañare es lo que hacen los perros, los gruñidos que hacen los perros cuando son maltratados. Eso es en latín, ¿no? Y entonces de esos gruñidos viene, y luego, por una metáfora, es el parloteo con el que alguien seduce o engaña a otra persona, ¿no? Con halagos y mentiras y tal. Luego está lo de ser infiel, le ha engañado, con lo cual también tiene la vertiente de las mentiras, ¿no? que se cuentan a tu pareja, etc. Bueno, y la mentira lo mismo, es la falsificación, fingir, aparentar lo que no es, ¿no? Inducir error, etc. Que esto es lo importante, porque engañar, mentir, implica una intención. Y ahora lo que antes hablábamos, dice, ¿todas las mentiras, engaños son perseguibles? ¿Vosotros creéis que la civilización aguantaría el sincericidio? En que dijéramos siempre la verdad. No hay pareja que lo aguante, ni país, ¿no? Vamos, ya desde la pregunta de ¿me queda bien este vestido? Eso ya los que tenemos experiencia sabemos que es pregunta trampa. Bueno, pues entonces, si sabemos que en el ámbito privado no podemos decir la verdad y toda la verdad, tampoco hay obligación de decir la verdad y toda la verdad, ¿no? Ni es punible. Si fuera punible la mentira, teníamos un problema de instituciones penitenciarias, porque acabamos todos en la cárcel. Y yo creo que la civilización, y sobre todo la diplomacia, se basa en una gran parte, no voy a decir de hipocresía, pero de no decir la verdad, de endulzar las formas, etc. Con lo cual, hay gente que dice, no, el derecho a recibir información veraz, tengo derecho a que me digan siempre la verdad. Y dice, pues no. Y además, cuando ya no son los ciudadanos, sino los propios gobiernos tienen la obligación de decir siempre toda la verdad, a lo mejor produciría una situación de pánico, si hubieran dicho toda la verdad de lo que sabían. Entonces, hay cosas que... Luego hay otras que son mentiras descaradas, sobre todo para salvar la cara, donde ahí sí pues podemos tener nuestras opiniones. Pero la desinformación siempre la llevamos a bulos que se circulan por la red y yo, insisto, los peores bulos son los que se hacen desde las ruedas de prensa de instituciones oficiales. O, si habéis visto los debates electorales, hay en una habitación verificadores diciendo en qué está mintiendo en tiempo real cada uno de los candidatos. Bueno, entonces dicen, no, es que sí, pues se debería por lo menos penalizar a los políticos que mienten. No nos quedaba ni uno, hacíamos una renovación así en tiempo real. Porque si te van a quitar la cuenta de Twitter cada vez que te pillen en una mentira, no queda uno. O sea que también decir, pues las tesis estas de que hay que perseguir la mentira e inhabilitar a cualquiera que se le pille una mentira, yo creo que nos lo tenemos que pensar, a lo mejor sí hay que hacerlo, pero que las consecuencias podrían ser tremendas. Bueno, ya voy más rápido. En el aspecto jurídico, pues tenemos el artículo 20 de la Constitución, donde además quiero repetirlo, porque todo el mundo va de pasada y yo lo sigo leyendo palabra por palabra. Y llevo 30 años con el artículo 20 de la Constitución, que es, se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. El 21D se refiere a las opiniones que no son verdad ni mentira, es tu opinión. Con lo cual, cuando la gente dice, no, hay que borrar las opiniones que sean falsas. ¿Por qué? Si las opiniones es la verdad de cada uno. Y luego hablaré, es decir, él dice, no, que sean falsas porque no se pueden demostrar científicamente. Pues para empezar ya nos hemos cargado todas las religiones. Nadie puede hablar de religión porque como no se puede demostrar científicamente, entonces es falso.
Pues no. O lo que también hablamos, que volveré sobre ello, los negacionistas. Los negacionistas lo creen, no pretenden engañar, al revés, pretenden despertarnos a los que nos creemos las mentiras oficiales. Con lo cual, luego objetivamente será verdadero o falso, que luego además se mete demasiado en el mismo saco, incluso críticas que se pueden hacer a determinadas teorías o lo que sea, ¿no? Que hay científicos que están en contra de determinadas verdades oficiales, incluso ahora se está revisando lo que se dijo al principio de si había salido el virus de un laboratorio o no. Pero acordaos, no, es los que dicen que han nacido en un laboratorio son unos conspiranoicos. Pues ahora parece que no hay que descartarlo, lo dice la OMS. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién me ha mentido? ¿Quién nos quería engañar? ¿Los que querían descartar para que no hubiera pánico o los que ahora dicen que no hay que descartarlo del todo, ¿no? O si las mascarillas no servían para nada o si servían. Entonces dices, bueno, es que en cada momento, pues según la información que teníamos y según las mascarillas que teníamos, pues decíamos una cosa o decíamos otra. ¿Dónde viene la desinformación? ¿En las redes sociales solo? ¿No? Algunos vienen desde las propias instituciones. Y luego, en el D, es a comunicar o recibir libremente información veraz, que esta es la información periodística que sí tiene que ser veraz, porque se refiere a hechos, no a ideas. Y entonces, si son contrastables los hechos, ahí sí es exigible que el informador sea veraz, que busque la verdad de los hechos. Pero ahora os digo, sobre unos mismos hechos, todos los días se publican noticias en varios medios de comunicación. Leéis la misma noticia de los mismos hechos en distintos medios y tenéis 6, 10 o 20 versiones distintas de unos mismos hechos. Uno es la verdad y todos los demás son mentira. O son distintas visiones legítimas de la realidad, de unos mismos hechos. Y una interpretación de la realidad. Entonces es muy fácil decir, no, hay gente que miente. Y dices, sí, siempre son los demás. Tú eres el único que dices la verdad. Los demás son los que mienten. Bueno, pues habrá que aceptar que sobre unos mismos hechos o datos hay interpretaciones distintas, no pasa nada. Y luego esto, lo último del artículo 20 que me importa mucho, sobre todo por lo de las redes sociales. Dice, estas libertades tienen su límite, en general, el respeto de los derechos reconocidos en este título en los preceptos de las leyes que los desarrollen. Este título es el de los derechos fundamentales y las leyes orgánicas que desarrollan esos derechos fundamentales, incluido el Código Penal. Luego, el único límite de la libertad de información es la ley. Es la ley, no es lo que le parezca a una red social. Si es dudoso o no es dudoso, no, es la ley. Y la ley no persigue las mentiras que producen perjuicios a alguien, incluso a los mercados, porque hay información bursátil también para manipular los mercados, y la CNMV pues lo persigue. Pero si hay algún perjuicio, incluso el derecho a rectificación, es por errores que pueden producir perjuicios, no porque se ha equivocado el número de la fecha. Dice, no, es que me has puesto un año, dice, eso no es para ejercer el derecho de rectificación. Luego está pues, el delito de injurias, de calumnias, las demandas por la vía civil, etcétera, pero tiene que haber un perjuicio. El derecho no está para perseguir todas las mentiras del mundo mundial, ¿no? Y por último, después de tener claro que es el límite, el único límite es la ley, y no lo que diga Jack Dorsey o Mark Zuckerberg, es el ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa, que es antes de publicar no te pueden censurar, y lo último, solo podrá acordarse el secuestro, que es la censura a posteriori, de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Y esto lo dice la Constitución. Retirar un contenido de una red social es un secuestro de una publicación. Y en teoría solo lo podría hacer con resolución judicial. Digo en teoría porque esto es la Constitución es de 1978 y no existían las redes sociales. Y entonces hay que intentar adaptarla al siglo XXI. Pero esto, que es de lo que se va a hablar en la Digital Services Act, que se está viendo, es, oiga, los jueces no pueden ir tan rápido como las redes sociales, pero el criterio que tienen que aplicar las redes sociales es el judicial, no el que les dé la gana. Es el legal interpretado por los jueces, no el que yo me saco de la manga. La normativa española, pues tenéis el Código Penal, injurias y calumnias, falsedades, y que os decía antes, la Ley General de Publicidad, publicidad ilícita y la Ley de Competencia Desleal, actos y omisiones engañosas y prácticas engañosas, todo esto yo creo que sí podría servir de inspiración al régimen aplicable a la información falaz, a la engañosa. No se admite la publicidad engañosa, pues no se tendría por qué admitir la información engañosa, pero tiene que
ser con una interpretación restrictiva, porque estamos hablando de un derecho fundamental. Si hay dudas de si es engañosa o no es engañosa, siempre hay que interpretar de la forma menos restrictiva para un derecho fundamental. Luego, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en propaganda, no se aplica la Ley General de Publicidad. Y, por ejemplo, el famoso cartel de Vox, de la abuelita y el Mena. Dijo la justicia que eso estaba amparado por la libertad de expresión. Si hubiera sido publicidad comercial, era claramente una publicidad engañosa, porque comparaba, está admitida la publicidad comparativa, pero tienen que ser términos equivalentes la comparación. No puedes comparar peras y manzanas. Entonces, para mí, desde el punto de vista de la libertad de expresión, estaba amparado, y más en campaña electoral, porque hay que ver las cosas que se dicen, pero desde el punto de vista de publicidad, era claramente publicidad engañosa, porque inducía a error, ¿no? Y tenía esa intención. Y luego, lo que a mí me preocupa es la DSA, la Digital Services Act, que se está tramitando actualmente en el Parlamento, porque aunque parte del principio de la Directiva de Comercio Electrónico del 2000, que incorporamos en España con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, de que las redes no tienen ninguna responsabilidad sobre los contenidos que subimos los usuarios, somos los usuarios los que tenemos responsabilidad sobre lo que decimos en nuestra cuenta. Y si os acordáis, cuando nació Twitter, hablábamos de la red de microblogging, porque era como si tuviéramos un blog, y nosotros somos los responsables de lo que decimos en nuestro blog. No es WordPress o Blogger. Ni WordPress ni Blogger se ponen a borrar contenidos de nuestro blog, salvo que sean contenidos claramente ilegales, por ejemplo, pornografía infantil, apología del terrorismo, etc. Y es lo único que se dijo, usted no tiene ninguna responsabilidad, es una plataforma, el responsable es el que lo dice, y solo si tiene conocimiento efectivo de que es un contenido claramente ilegal, usted debe borrarlo. Y si no lo borra, teniendo conocimiento de que es claramente ilegal, incurre en responsabilidad. Y esa es la norma vigente desde el año 2000 en Europa. ¿Qué ocurre? Que en estos 20 años han ido cambiando y han aparecido nuevas redes sociales y han empezado a hacer con algoritmos de moderación de contenidos y algoritmos de recomendación de contenidos, pues siempre hablamos de la censura, pero no de la recomendación y de las cámaras de eco. Y entonces al final te acaban dando pues lo que a ti te gusta, y entonces van detectando y se van creando esas burbujas informativas que entre eso y que ahora muchos medios de los serios son de pago, tienen muro de pago, lo que ocurre es que volvemos a cuando España vivía de una televisión, que era Televisión Española, y de un periódico que cada uno se compraba. El ABC, El País o lo que sea, con lo cual tuvimos un boom de información a nuestra disposición y ahora se va restringiendo y volvemos a tener unas burbujas informativas que además tiene que ver con la gente que tú te relaciones en cada red social, o por WhatsApp, de tu familia, tus amigos, y entonces se van produciendo la polarización porque ya solo hablas con la gente que piensa como tú, o solo consumes información de los medios que sabes que van a reafirmarte en tus convicciones. La Comisión Europea, en el concepto de desinformación, dijo: información verificablemente falsa o engañosa, que de forma acumulativa se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y puede causar un perjuicio público, entendido como amenazas contra los procesos democráticos, políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Todo eso está muy bien, salvo dos cosas. Primero, que no siempre es verificablemente falsa o engañosa. Por ejemplo, las religiones, pues no es verificablemente falsa o engañosa, y luego no siempre tiene fines lucrativas ni pretende engañar. Los negacionistas no pretenden engañar, dicen lo que piensan, están equivocados, pero dicen lo que piensan. Con lo cual, que no es desinformación lo que dicen los negacionistas, no entra en este concepto. Las últimas noticias. Resulta que el grupo parlamentario de Unidas Podemos presentó una proposición no de ley instando al gobierno a que desarrollase una ley para prevenir los discursos de odio, basado en unos bulos que habían aparecido al principio de la pandemia criticando al gobierno. Los llevaron por la vía penal, la Fiscalía les dijo que no, y entonces ahora quieren que haya una ley administrativa para que sea un funcionario del gobierno el que decida qué es un bulo y qué no es un bulo. Porque además van unidos los bulos al discurso del odio, porque se pretenden utilizar los bulos pues, para que se odie a alguien en concreto. Entonces, ¿va a ser el Ministerio de la Verdad el que decida qué es información y qué es desinformación? Pues no sé, me parece más peligroso el remedio que la enfermedad.
Luego, la orden de presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. En principio, no debería plantear problema porque es una cosa del Consejo de Seguridad Nacional contra la guerra híbrida de potencias extranjeras que pretenden influir en procesos electorales y desestabilizar las democracias occidentales, en vulgo las granjas de fake news rusas. Pero sin embargo, desde el 2018 se ha ido ampliando y en esta orden hablaban de que había que investigar el pluralismo informativo de los medios nacionales. Digo, ¿y eso qué tiene que ver con los rusos? Entonces todos nos pusimos muy inquietos, decir, oye, y esto estaba presidido por Iván Redondo y el jefe de la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno. Y ellos eran los que iban a decidir si los medios tenían pluralismo informativo. Bastante preocupante. Y el tercero, que es el que acabo de comentar, el paquete de la Ley de Servicios Digitales, que va a ser un reglamento, y que aquí hay conceptos jurídicos tan indeterminados que van más allá del concepto de legalidad, del criterio de legalidad, como que habrá que estudiar el riesgo posible, efecto negativo posible o real, contra el discurso cívico. ¿Y qué narices es eso? ¿Quién va a decir cuál es el discurso cívico? El gobierno. Entonces, todos los que sean críticas contra el gobierno van contra el discurso cívico. Pues a mí me parece muy peligroso. ¿Lo van a hacer las redes sociales? Me parece igualmente peligroso. ¿Lo van a hacer las redes sociales a instancias del gobierno? Porque habrá una ley como en Alemania que dice, oye, vete borrándome eso. Y dice, no, yo creo que esto está amparado por la libertad de expresión. Y dice, pues yo creo que no, y te voy a ir abriendo un expediente sancionador por unos cuantos millones hasta el 10% de tu facturación. No, pues sí, tienes razón, lo voy borrando. Eso ya existe en Alemania. En Francia intentaron una ley similar y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Pues esa es la que se ha pedido que se impulse en el gobierno español. Y a mí me parece muy peligroso. Por último, conclusiones. Hemos pasado de este señor, de las granjas de fake news en Rusia, a este señor. Al negacionista que sale en televisión explicando por qué él es negacionista. A mí me preocupó mucho más que lo que dijo Miguel Bosé las reacciones en las redes sociales, de que por qué se le dejaba hablar a este hombre. Dice, ¿es ilegal lo que ha dicho? Él dice lo que cree. Si además, al revés, lo bueno de la libertad de expresión es dejar hablar a la gente para ver qué argumentos tiene. Porque cada uno se cuelga con sus propias palabras. Bueno, pues hay una gran... Yo ya estoy descorazonado, pues hay una horda de usuarios de Twitter, de las redes sociales, a favor de la censura y de que no se le deje ni siquiera hablar a la gente que no piensa como ellos. Lo cual es muy preocupante. Termino. No, papá, esa es una noticia falsa. Dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Este es el verdadero problema. Nosotros, por nuestro sesgo de confirmación, estamos dispuestos a creernos las informaciones que coinciden con lo que pensamos. Y no las vamos a contrastar. Y todo lo demás que lleve la contraria es desinformación. Luego, el problema es quién decide qué es desinformación. Y para eso yo me fío de lo que hemos vivido hasta ahora, que es del periodismo y de los expertos en información, y de cabeceras que a mí me inspiran confianza. Porque si me fío de lo que es verdad o mentira para cada uno, pues cada uno, decía que las verdades y las opiniones son como los culos, que cada uno tiene uno. Pues aquí cada uno pensará que lo suyo es la verdad, la información, y que todo lo demás es desinformación o fake news. Si queréis cualquier cosa... tenéis esto, que es lo dejo para el debate, la propuesta que yo hago. Hay varias herramientas para luchar contra la desinformación. Una es el periodismo, ¿no? Otra es el constituir una especie de autocontrol de la publicidad, pero para contenidos no publicitarios. Yo le llamo como una especie del VAR de las redes sociales, que es como en el fútbol, donde haya, cuando se reúne el comité de árbitros para armonizar criterios de cómo interpretar el reglamento de fútbol, cuándo es mano y penalti, cuándo es falta, cuándo es fuera de juego, etc. Bueno, pues igual que hace autocontrol con la publicidad y dice cuándo es publicidad engañosa, etc., pues que haya un organismo se llama no autocontrol en el sentido de autorregulación sectorial, sino de autorregulación regulada, porque está supervisada. No pueden hacer lo que quieran
y se va fijando los criterios de lo que se puede borrar y lo que no se puede borrar en las redes sociales. Y esos criterios tienen que coincidir con los de los jueces y las leyes, no los que cada red social quiera hacer. Y para cualquier cosa, pues me tenéis en Twitter, porque ahí es donde debatimos todos los días cada vez que aparecen noticias sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Borja. Muchas gracias por iluminarnos en todo el territorio jurídico y apuntar solo por mi parte que da la sensación, y esto en el debate podemos verlo, todas las leyes y todos los procedimientos jurisdiccionales da la sensación de que solo funcionan o bien para los periodistas o bien para el primer entorno físico y social y no para el espacio digital, porque vemos supuestos delitos en el espacio digital que quedan totalmente impunes. Pero bueno, esto nos daría para el debate. No, pero contesto a eso. En vez de obligar a las redes sociales a hacer de policías y jueces, lo que hay que obligar a las redes sociales es a colaborar con la policía y con los jueces, que no colaboran. Y cuando se persigue, porque se puede perseguir un delito de amenazas de muerte en una red social, lo primero que hay que hacer es identificar al tío que está bajo un seudónimo. Porque no es verdad que sean anónimas, son seudónimos. Y el seudónimo lo puede levantar un juez en la investigación de un delito, pero tienen que colaborar, y no colaboran todo lo que deberían. ¿Y eso es posible ya sí, hoy, en este mismo momento? Pues sí, se han detenido a mucha gente así. Ahí, espera. La mascarilla que se me cae. Es posible porque así se detienen, no solo por cuestión de desinformación, sino se desarticulan redes de pederastas, etcétera. O sea, que es posible, cuando se quiere, se puede hacer. Incluso veréis que hay muchas veces que en noticias Twitter o Facebook han suspendido o anulado 1 millón de cuentas. Y uno se piensa, dice, ¿y no lo podían haber hecho antes? Porque cuando quieren lo pueden hacer. ¿Os acordáis del Cambridge Analytica? Cuando hubo el follón, de repente quitaron de su tienda de aplicaciones pues 100 aplicaciones parecidas a Cambridge Analytica, sobre las que apenas nos hemos enterado, y hacían lo mismo que Cambridge Analytica. Entonces, ¿por qué se hace la vista gorda? Pues porque al final las redes sociales, ¿de qué viven? De publicidad, de poder decir que tienen tantos usuarios, tantos impactos. Otra de las formas de luchar contra las fake news, ¿cuál es? Desarticular las redes de bots, que son las que viralizan. Lo más importante de la desinformación no es la desinformación, una noticia falsa, es la campaña de desinformación. Y eso lo hacen redes de bots, que se pueden identificar y desarticular. Y dicen, no, ¿y eso se puede hacer? Dice, los bots no tienen derechos fundamentales. O sea, que no censurar a un bot no es pecado. Y sobre esto, entonces, sí que me gustaría preguntarle al subdirector de la Oficina del Parlamento Europeo en España, que hoy nos acompaña, sobre lo que nos acaba de ilustrar Borja. ¿La Unión Europea tiene pensado ese tipo de actuación, aunque sea a largo plazo? Ya sabemos los procesos y procedimientos de la Unión, que van a su ritmo. ¿Va en esa dirección? Es decir, a identificar, que me parece primordial, porque cuando uno sigue algún tipo de maledicencias, insultos, injurias, en fin, lo que llamamos hoy discursos de odio de algún perfil, casualmente todos son perfiles ocultos. ¿Alguien en la Unión Europea está trabajando eso? Es decir, se puede utilizar la tecnología, creo que el blockchain te da alguna pista para poder identificar los orígenes, de manera que la Unión Europea o las instituciones puedan utilizar esa tecnología para decir esto viene de aquí, esto viene de allá, de manera que ayude jurídicamente a la exigencia de responsabilidades. Blockchain es para encerrar información, no va a ayudarnos a encontrar a alguien. Con esto sí que puedes hacer contratos, etcétera, etcétera, ¿no? O una moneda digital. Si ya tenemos muchos instrumentos, si se ha hecho algo ilícito, ya puedes perseguir a esta persona.
Lo que estamos hablando ahora es más bien lo que es entre la verdad y la mentira, como dices tú, que no se puede definir. Y como ya os he torturado con estos 3 reglamentos esta mañana, y yo creo que con nuestro código de buenas prácticas ya tenemos algo, un núcleo, quizás un núcleo duro, que parece un poco a lo que tú has propuesto al final, ¿no? Yo creo que tu idea es muy buena y es la misma idea que tenemos nosotros con este código de buenas prácticas. Y creo que nosotros tenemos la ventaja de poder ofrecer a estas plataformas este mercado. La Unión Europea pinta algo también, ¿no? Y decirles a Google, etcétera, etcétera, hay que ponerse de acuerdo sobre estos principios, ¿no? Y lo estamos intentando, pero tenemos que llegar. Pero con el criterio de legalidad. Con el criterio de legalidad. A mí lo que me preocupa mucho es cuando nos vamos a contenidos inadecuados, que son legales, sí, pero alguien ha considerado que es inadecuado. Porque en la ley española y en la Constitución solo se permite la censura de contenidos que son legales pero perjudiciales para menores de edad. Pero a mí que me traten como un menor de edad, yo ya decidiré lo que quiero ver y lo que no quiero ver. No que nadie decida por mí si es perjudicial o inadecuado para mí. Claro. A mí no me preocupa para nada porque estamos repitiendo en todos los actos que el principio de la libertad de expresión es lo más importante. Entonces creo que eso se puede creer, ¿no? Si la Unión Europea dice esto, creo que es creíble, ¿eh? Más o menos. No vamos a abrir algo, no es una conspiración para introducir algo, para perseguir a personas. No lo digo por la Unión Europea, lo digo por las redes sociales, que sí se les va la mano. Claro, pero nosotros siempre vamos a estar en esta mesa. Sí, sí. ¿No? En esta mesa. Yo creo que tu idea es una muy buena y quizás podemos desarrollarla más, bueno, tomando este código de buenas prácticas que ya tenemos. Así tenemos que hablar más. Oye, disculpad porque Magis tiene que ir a hacer una entrevista ahora, entonces casi damos la palabra a vosotros si tenéis alguna pregunta que hacer, por favor. Sí, hay denuncias y además hay movimiento contra la intolerancia, la Asociación Española Musulmana, no sé qué, es decir, cuando es contra un colectivo vulnerable, lo que pasa es que la gente le ha cogido mucho cariño a esto del delito de odio y entonces se cree que todo es delito de odio, ¿no? Entonces, delito de odio del artículo 510 es la incitación pública a la discriminación, hostilidad o violencia contra un grupo vulnerable y está muy tasado. Entonces, cada vez que alguien dice algo, pues dice, es un delito de odio. Entonces hemos pasado a lo del discurso del odio, que ya no es delito de odio, sino discurso del odio. Y ahora ya en la Comunidad de Madrid hay una ley que habla de incidente de odio. Digo, ¿qué es un incidente de odio? Cada vez que hay un ofendido porque alguien le ha dicho algo. Entonces estamos administrativizando lo que es muy complicado el delito de odio, pero ya hay jurisprudencia. Ya lo han interpretado los jueces cuándo hay delito de odio y cuándo no. Y cuándo pues puede ser una injuria porque es a una persona en concreto, o cuándo está amparado por la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión está para poder decir cosas que molesten a otros. Si no, si fuéramos todos políticamente correctos, no haría falta la libertad de expresión. Y a mí me gusta una frase de Noam Chomsky, la que estás liando. Tú, sí, así como muy sigiloso, pero la has montado en... Hasta luego, hablamos. Jürgen, muchas gracias. Bueno, pues que digo que ya hay jurisprudencia suficiente para saber cuándo hay delito de odio y cuándo no hay, por ejemplo. Sí, casos recientes, además no me tengo que ir muy allá. El famoso WhatsApp de los exmilitares del Ejército del Aire que decía que había que fusilar a la mitad de los españoles y tal. Y dice, pues mire, es que eso no es una incitación pública, era un WhatsApp privado. Y entonces era rechazable moral, socialmente, repugnante, lo que queramos. Pero es que la gente va directamente al Código Penal. Y nos tenemos que acostumbrar, como decía Noam Chomsky, que es donde me quedé, dice, solo cree verdaderamente en la libertad de expresión quien cree en la libertad de expresión de las personas a las que detesta. Si solo crees en la libertad de expresión tuya y de los que piensan como tú, no crees en la libertad de expresión.
Bueno, perdona, ¿puedo intervenir ahí? Que es que en ese caso es un poco... porque cabe la sanción administrativa, ¿no? ¿Ah, sí? ¿En derechos fundamentales? Hombre, por tener ahí el derecho administrativo, y si esa Sí. gente tiene unas medallas y cobra un extra, pues por ejemplo puede entrar la cosa administrativa. Que no Bueno, sería pero- una cosa penal. pero otra co- administración como funcionarios que somos del Estado. Bueno, primero que ya no estaban en activo la mayoría de ellos, pero digo, pero es que yo estoy hablando de que iban al delito y que delito no era, será como infracción administrativa. Pero en temas de derechos fundamentales, la Constitución española lo que dice es que se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales. Y mientras hay gente que lo que quiere es que sea el gobierno, no de la nación, de cualquier comunidad autónoma, porque esta ley se aprobó en la Comunidad de Madrid, donde un consejero de Asuntos Sociales decida cuando hay un incidente de odio. Dice, hombre, pues yo me quedo más tranquilo que sea un juez, no un gobierno y una administración, que además será una administración presionada por un observatorio que se dedica a ver todo posible acto de incidentes de odio. Entonces entramos en una administrativización y una sanción, ¿no?, con multas de hasta 40.000 euros por ejercicios de derechos fundamentales que se supone, según la Constitución, que tienen tutela judicial efectiva. Entonces yo creo que... Y luego vamos a la privatización, que ya no lo hace una administración, lo hace una red social. Porque si a ti te quita la cuenta Twitter, yo tengo una cuenta con casi 25.000 seguidores, ¿me perjudica o no me perjudica mi libertad de expresión? Y no me da ninguna explicación. Es la más absoluta indefensión, no hay ningún juicio contradictorio que pueda yo defenderme, y entonces dice, oiga, si usted es una plataforma que se supone que es neutral, que solo puede eliminar contenido claramente ilegal, ¿por qué suspende cuentas cuando... Si es ilegal, denúncieme, y si no es ilegal, ¿por qué la borra? Pero lo que no puedes evitar es que la independencia judicial en todos los temas, según cae en un juzgado o en otro, pues tiene interpretación. Luego la jurisprudencia se supone que es la que unifica los criterios, ¿no? Pero bueno, estos son delitos tan novedosos que hasta que llegue la jurisprudencia y se consolide, porque hace falta 2 sentencias o más para consolidar, pues se van teniendo. Pero incluso lo peor es la prueba, porque muchas veces tenemos claro lo que es, pero hace falta probar quién lo ha hecho. Y todo lo que es a través de las nuevas tecnologías, pues resulta que puedes identificar el ordenador, pero ¿quién ha tenido acceso a ese ordenador? Entonces hay muchas veces problemas de prueba, no tanto de concepto del tipo penal, ¿no? Pero luego, por ejemplo, ¿qué dices? Hay delitos contra bienes comunes o intereses generales, por ejemplo, los valores en bolsa. Hay muchos bulos para desestabilizar valores en bolsa. O incluso puede haber un delito de desórdenes públicos, que al principio lo hubo, al principio de la pandemia, que iba a haber desabastecimiento de productos en los supermercados. En España no llegó a pasar, pero en Italia hubo gente que arrasó en los supermercados y hubo desorden. Entonces, no hay un delito de bulo, hay un delito de desórdenes públicos cometido con un bulo. Y entonces habrá que investigar quién difundió ese bulo. Hay un delito de alteración de precios o manipulación de mercados a través de un bulo, y habrá que investigar, pero no hay un delito de bulo en sí mismo. Un bulo, si no produce un perjuicio, no es delito. ¿Alguno más? Lena. A ver, ahí entramos en 2 cosas. Lo que hizo Pablo Hasél, primero, no era la primera vez que lo hacía, con lo cual fue en su contra el que era reincidente. Le dijeron, vete y no peques más, y pecó. Y entonces se le aplicó la reincidencia y por eso tuvo que entrar, porque la primera vez no entró en prisión. Aparte de que se juntaron varias cosas, pues aparte de las cosas que decía en el rap respecto al rey, pues decía también otras cosas en sus tweets, ¿no?, que se podían entender por apología. Yo, como soy un fundamentalista de la libertad de expresión, creo que todos esos delitos no deberían estar en el Código Penal. Pero mientras estén, pues los jueces los tienen que aplicar. Lo que estamos hablando es de que haya una reforma del Código Penal. Lo que me hace gracia, y vuelvo a lo de que si es libertad de expresión tiene que ser para todos, es que los mismos que dicen que tienen que quitarse del Código Penal las injurias al rey, a las Fuerzas Armadas, no sé qué, tal, y contra los sentimientos religiosos, dicen, sin embargo, que hay que incluir a los que hacen apología al franquismo. Entonces dicen, oiga, si por mucha apología que hagan, no va a resucitar Franco, ¿no? O sea, el problema es, igual que es lo mismo que se dice a los terroristas, se ha absuelto a muchos porque dice, por mucho que hagas apología de los Grapo, no va a resucitar Grapo o la ETA. Y entonces se ha absuelto a gente que estaba a favor de ETA o de Grapo, ¿no? Entonces, el problema de los delitos de opinión es que se puede utilizar
en un sentido o en otro, y yo creo que a mí es que ya me da lo mismo, pero si son las reglas de juego, tienen que ser las mismas reglas de juego para todos, porque si no, el siguiente gobierno volverá a cambiar las reglas a lo que le parece mejor, ¿no? Entonces yo, como jurista, lo que quiero es tener seguridad jurídica, y con la opinión no se delinque, se delinquen con los hechos. Sí, yo como doy clase de Derecho a la Publicidad y la Ley General de Publicidad y de Competencia Desleal, hay artículos muy desarrollados sobre cuándo se entiende que es publicidad engañosa. Entonces, simplemente es quitarle el carácter comercial y decir, hacer algo parecido, en ese, por ejemplo, ese consejo, ¿no?, donde se diga de buenas prácticas, donde se diga que cuando se están haciendo, por ejemplo, comparaciones en términos que no son comparables, se está intentando engañar. O sea, para mí, por ejemplo, el caso de la propaganda política sería fácilmente aplicable muchas cosas de la publicidad. Igual que han hecho también por temas de spam, etcétera. Bueno, pues yo creo que hay unos temas comunes, pero sobre todo, al final, yo creo que más allá de lo que dicen las leyes, hay que llegar a unas normas comunes, reglas de juego, que se pongan de acuerdo, periodistas sobre todo, juristas especializados en derecho a la publicidad o libertad de información, para que todas las redes sociales sigan las mismas reglas. Casi me da lo mismo estar de acuerdo en todas o en una no estar de acuerdo, pero que todos sigan las mismas. Porque lo que no puede ser es que dependamos del CEO y las normas internas de cada red social, que no son normas aprobadas democráticamente. Eso sí que es una dictadura, porque las ha dictado el comité ejecutivo de cada una de las redes sociales. Y a mí el miedo que me da es que ahora mismo existe un pulso entre las corporaciones multinacionales de Internet y los estados de derecho. Y al final, el Estado democrático de derecho hemos tardado muchos siglos en conquistarlo, y es la democracia pues perfectible, pero es el mejor sistema, como hemos dicho, que existe, y lo otro es volver a la edad media de los señores feudales, lo que pasa que ahora son digitales, pero que tienen derecho sobre la vida o la muerte digital, porque nos quitan, Google te quita la cuenta de Gmail, y no existe, esa es la muerte civil, ni siquiera para entrar en tu teléfono, y a tus archivos en la nube, etc. O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que nos jugamos, que hay un pulso al Estado de Derecho respecto a las grandes corporaciones. Mark Zuckerberg se harta de repetir que si fueran un país, serían un país de 2.300 millones de habitantes, y de repetirlo tanto se ha creído que él es el jefe del Estado de ese país, y que puede dar sus normas que están por encima de las normas nacionales y de la Unión Europea. Y está calando el mensaje. Hay gente que cree que las normas internas de una red social es una empresa privada y puede poner las normas que quiera. Digo, pues yo creía que las empresas privadas en España tenían que respetar las leyes españolas y europeas y los derechos fundamentales. Y ahora parece que no, que las normas de las redes sociales están por encima. Pues de las malas compañías. Quiere decir que cada uno tiene su entorno, tú has nacido en una familia, tienes muchas veces además por oposición a lo que piensan tus padres, porque por llevar la contraria en la adolescencia, pues puede llegar los amigos de los que te rodeas, las lecturas que tienes, o sea, pues cada uno ha ido construyendo su ideología, sus creencias, para no decir que es una ideología política, si cada uno tenemos nuestros sesgos, yo también tengo los sesgos, intento ser objetivo, pero todos los tenemos. Lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes sesgos, y luego leer mucho. Y yo me leo no menos de 5 periódicos al día, y de todas las tendencias, para no encerrarme en mi sesgo. Bien, veréis ahora, os habíamos anunciado que iba a haber una presentación, que acaba de llegar ya Fernando Jáuregui, para presentar brevemente su libro, un libro sobre el periodismo 2030, recetas para la nueva era de comunicación digital, y ha llegado ahora por aquí. Entonces, si os parece, lo escuchamos y no tenéis excesiva prisa, y Magis le hará una introducción para presentar su libro. Gracias.